Historia real. Fui monja 35 años y guardé un secreto que hoy, finalmente, voy a confesar. Tenía apenas 17 años cuando entré al convento jurando castidad, pobreza y obediencia. Vestí el hábito negro con la certeza de que mi vida sería dedicada completamente a Dios. Pero lo que nadie sabía, lo que guardé en lo más profundo de mi corazón durante 35 años, era que yo no había entrado ahí por vocación. Había entrado huyendo de un secreto tan grande, tan pesado, que pensé que los muros del convento me protegerían para siempre. Me equivoqué, porque los secretos no se entierran, mijos. Los secretos crecen en la oscuridad como plantas venenosas hasta que un día te ahogan. Y ese día llegó. Hoy, a mis 73 años, voy a contar por primera vez la verdad completa. La verdad de por qué una niña de 17 años decidió encerrarse entre 4 paredes para el resto de su vida. Y créanme, no fue lo que ustedes piensan. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Remedios. Remedios del Sagrado Corazón. Fue el nombre que me pusieron cuando tomé los votos. Pero antes de eso, antes de los hábitos y las oraciones, yo era simplemente Remedios García Morales. Nací en 1952 en un pueblo pequeñito llamado Tlaxiaco, allá en las montañas de Oaxaca. Un pueblo donde todos se conocían, donde los chismes corrían más rápido que el viento y donde el honor de una familia valía más que el oro. Para que entiendan bien esta historia necesito llevarlos a ese pueblo. Necesito que vean cómo era la vida ahí en los años 60, cuando yo era apenas una chamaquita de ojos grandes que soñaba con cosas que nunca iba a tener. Nuestro pueblo estaba rodeado de montañas azules que cambiaban de color según la hora del día. Al amanecer se ponían moradas, al mediodía verdes intenso y al atardecer casi negras. Era un pueblo de casas de adobe con techos de teja roja, calles empedradas donde las señoras barrían cada mañana echando agüita para que no levantara tanto polvo. Vivíamos en una casa en el centro del pueblo, cerca de la iglesia de San Miguel Arcángel. La casa era de mi abuela materna, doña Luz María, que Dios la tenga en su gloria. Era una casa grande pero vieja, con paredes gruesas de adobe que mantenían el fresco en el día y el calor en la noche. El piso era de cemento quemado que mi abuela mandaba a restregar todos los días con jabón de pasta y cepillo de raíz. Decía que casa limpia era señal de familia decente. Yo era la mayor de 5 hermanos. Después de mí venían Consuelo, que me llevaba 2 años, luego José Luis, Esperanza y el más chiquito, Salvador, que apenas tenía 4 años cuando todo pasó. Mi padre, don Crescencio García, era maestro de primaria en la escuela del pueblo. Era un hombre alto, delgado, de lentes redondos que siempre se le resbalaban por la nariz. Usaba camisas blancas almidonadas que mi madre planchaba con esmero y pantalones de gabardina que duraban años. La gente lo respetaba mucho en el pueblo. Cuando pasaba por la calle, los hombres se quitaban el sombrero para saludarlo. «Buenos días, profesor», decían, y él respondía moviendo la cabeza con esa dignidad que tienen los maestros de pueblo. Mi madre, doña Socorro Morales, era costurera. Tenía una máquina Singer negra con pedal que había sido de su madre y de la madre de su madre. Esa máquina cantaba todo el día, taca, 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 mientras mi madre hacía vestidos de primera comunión, trajes de bautizo, ropa de domingo para las familias pudientes del pueblo. Sus dedos estaban llenos de agujeritos de las agujas, pero nunca se quejaba.
Decía que Dios le había dado el don de la costura para sostener a la familia cuando el sueldo de maestro de mi padre no alcanzaba. Nuestra casa olía a diferentes cosas según la hora del día. Por la mañana temprano olía a café de olla con canela y a tortillas recién hechas en el comal. Mi abuela Luz María despertaba antes que nadie y ponía el café a hervir en una olla de barro grande que había sido de su abuela. El olor del café mezclado con la canela llenaba toda la casa y era la señal de que el día comenzaba. A mediodía olía a mole, a frijoles de la olla, a arroz rojo cocinándose. Mi madre y mi abuela se turnaban para cocinar, pero ambas tenían esa mano especial que hace que la comida sepa a hogar, ¿saben? Al atardecer, cuando mi madre encendía el quinqué porque todavía no teníamos luz eléctrica en toda la casa, olía a petróleo mezclado con el aroma de la cena que siempre era más sencilla. Quesadillas de flor de calabaza, frijoles refritos, un poco de queso fresco del que vendían en el tianguis. Y en la noche, cuando nos acostábamos, olía a jabón de pasta con el que mi abuela lavaba el piso y a las sábanas secadas al sol que mi madre guardaba con ramitas de romero para que olieran bonito. Yo era una niña muy aplicada en la escuela. Mi padre, siendo maestro, nos exigía mucho a todos. Decía que la educación era lo único que nadie te podía quitar, lo único que valía la pena en la vida. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para estudiar antes de ir a clases. Me sentaba en la mesita de la cocina con el quinqué prendido, repasando las lecciones mientras escuchaba a mi abuela rezar el rosario en voz baja. Me gustaba mucho leer. Leía todo lo que caía en mis manos. Los libros viejos de mi padre, las revistas que a veces llegaban al pueblo, hasta los periódicos atrasados que usaban para envolver las compras en el mercado. Mi padre decía que yo tenía pasta para maestra, que cuando terminara la secundaria me iba a mandar a Oaxaca capital a estudiar para profesora. Ese era mi sueño más grande. Ser maestra como mi padre, tener mi propia escuela, enseñar a los niños a leer y escribir. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Nos levantábamos tempranito para ir a misa de 8. Yo me ponía mi mejor vestido, que mi madre me había hecho de una tela de florecitas azules. Me peinaba con 2 trenzas apretadas que me hacía mi abuela, amarradas con listones blancos. Nos íbamos caminando toda la familia, mi padre adelante con su traje de los domingos, mi madre atrás con los más chiquitos. Yo iba en medio con Consuelo, platicando bajito sobre las cosas de niñas. La iglesia de San Miguel estaba en el centro del pueblo. Era grande, pintada de amarillo con detalles en cantera rosa. Adentro olía a incienso, a flores viejas y a velas de cebo. Nos sentábamos siempre en la misma banca, del lado derecho, cuarta fila. Mi abuela adelante, luego mis padres y nosotros los niños atrás. El padre Anselmo daba las misas. Era un sacerdote viejito, español, que llevaba como 40 años en el pueblo. Hablaba con un acento raro que a veces nos daba risa a nosotros los muchachos, pero era buena persona. Después de misa nos quedábamos en el atrio de la iglesia. Ahí se juntaba todo el pueblo. Las señoras conversaban sobre las últimas noticias, los hombres hablaban de la cosecha, del clima, de política. Nosotros los muchachos corríamos entre las bancas de piedra del jardín, jugábamos a las escondidas entre los árboles de laurel que rodeaban la iglesia. Era ahí, en el atrio de la iglesia, donde yo veía a Sebastián. Sebastián Ramírez era el hijo del doctor del pueblo, don Hermenegildo Ramírez. Tenía 19 años, 2 años más que yo. Era alto, de cabello negro ondulado que siempre traía peinado con brillantina. Tenía unos ojos cafés que brillaban cuando sonreía. Estudiaba medicina en Oaxaca capital, pero regresaba al pueblo cada fin de semana para ayudar a su padre
en el consultorio. Yo me había fijado en él desde que tenía como 14 años, pero nunca habíamos hablado de verdad, solo nos saludábamos de lejos. Él levantaba la mano y yo bajaba la mirada porque las niñas decentes no se quedaban mirando a los muchachos. Pero sentía mariposas en la panza cada vez que lo veía. Mi vida era sencilla, pero feliz, ¿saben? No teníamos mucho dinero, pero tampoco nos faltaba nada importante. Teníamos comida en la mesa, ropa limpia, una familia que nos cuidaba. Yo iba a la escuela, ayudaba a mi madre con mis hermanos menores, estudiaba para sacar buenas calificaciones. Los sábados ayudaba a mi abuela en el tianguis, donde vendía las verduras que cultivábamos en el solar de atrás de la casa. El solar era mi lugar favorito. Ahí teníamos de todo un poquito: nopales, chiles de diferentes tipos, calabazas, ejotes, rábanos, lechugas. Mi abuela me había enseñado a sembrar desde chiquita. Me gustaba hundir las manos en la tierra húmeda, sentir la textura, oler ese aroma a tierra mojada después de regar. Era como si la tierra me hablara, me contara secretos antiguos. También teníamos árboles frutales, un mango grande que daba sombra a todo el solar, un durazno que florecía en febrero, llenando todo de flores rosadas, y un aguacate que daba aguacates pequeñitos pero muy sabrosos. Mi lugar secreto era debajo del mango. Ahí me iba a leer, a pensar, a soñar con mi futuro. Me imaginaba siendo maestra en una escuela grande de la ciudad, viviendo sola en un cuartito limpio, independiente. Nunca pensé en casarme. Bueno, a veces pensaba en Sebastián. Me imaginaba cómo sería si algún día me hablara, si me invitara a caminar por la plaza como hacían los novios. Pero eran solo sueños de niña, ¿no? Los días pasaban tranquilos. Mi rutina era siempre igual. Despertaba a las 5:30, ayudaba a mi abuela a hacer el café, desayunaba pan dulce con leche, me iba a la escuela Tao a las 7. Las clases terminaban a la 1. Regresaba a casa, comíamos todos juntos en la mesa grande de la cocina, descansaba un rato y luego me ponía a hacer la tarea. En las tardes ayudaba a mi madre con la costura. Ella me había enseñado a coser a máquina. Yo hacía las costuras sencillas, dobladillos, pegado de botones, esas cosas. Por las noches cenábamos temprano y nos acostábamos temprano también, porque al otro día había que madrugar otra vez. Los jueves, mi madre me mandaba al consultorio del doctor Ramírez a comprar las medicinas que mi abuela necesitaba para su presión alta. El consultorio estaba a 3 cuadras de la casa, en una casa de adobe pintada de verde con una placa que decía Doctor Hermenegildo Ramírez, médico cirujano. Yo llegaba siempre como a las 5 de la tarde porque era la hora que había menos gente. La enfermera, doña Petra, me recibía y me daba las medicinas. Yo pagaba, las guardaba en mi bolsa y me iba. A veces, si tenía suerte, Sebastián estaba ahí ayudando a su padre. Me saludaba: «Buenas tardes, Remedios». Y yo respondía bajito: «Buenas tardes, Sebastián», sin levantar la mirada. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todos lo iban a escuchar. Así fue mi vida hasta que cumplí 17 años, hasta que pasó lo que cambió todo, lo que me hizo guardar un secreto durante 35 años. Fue un jueves de marzo de 1969. Recuerdo la fecha exacta, porque era el día después de mi cumpleaños. Había cumplido 17 años el miércoles y mi madre me había hecho un pastelito de 3 leches. Habíamos cenado en familia, mis hermanos me habían cantado las mañanitas, mi padre me había regalado un libro de poesía que había mandado a traer de Oaxaca capital. Era un libro bonito, con tapas de cuero café y las hojas muy delgadas. Me había quedado hasta tarde leyéndolo. Ese jueves me tocaba ir por las medicinas de mi abuela. Salí de casa como a las 5 de la tarde.
El sol todavía estaba alto, pero ya empezaba a bajar. El cielo se estaba poniendo de ese color naranja rosado que tiene al atardecer. Caminé las 3 cuadras hasta el consultorio del doctor. Las calles estaban tranquilas, solo algunas señoras barriendo sus puertas, unos niños jugando con un balón de trapo. Cuando llegué al consultorio, la puerta estaba entreabierta. Eso era raro porque normalmente estaba cerrada y uno tenía que tocar. Empujé la puerta despacio y entré. La sala de espera estaba vacía. No había nadie, ni doña Petra, ni pacientes esperando. «Buenas tardes», dije con voz alta. Nadie respondió. Me quedé parada ahí sin saber qué hacer. A lo mejor estaban en la parte de atrás atendiendo a alguien. Decidí esperar. Me senté en una de las sillas de madera de la sala de espera. Había unas revistas viejas sobre una mesita. Las hojeé sin prestar atención, solo para matar el tiempo. Pasaron como 10 minutos. Seguía sin aparecer nadie. Ya me estaba por ir cuando escuché pasos viniendo de la parte de atrás del consultorio. Era Sebastián. Salió por la puerta que llevaba al consultorio propiamente, secándose las manos con una toalla blanca. Cuando me vio, se sorprendió. «Remedios», dijo. «No te escuché llegar». «Buenas tardes, Sebastián. Vengo por las medicinas de mi abuela». «Ah, sí. Mi padre tuvo que salir a una emergencia. Doña Luisa, la del molino, se cayó y se quebró la pierna. Doña Petra fue con él para ayudar. Pero yo sé cuáles son las medicinas de tu abuela. Espérame tantito». Desapareció por la puerta de atrás. Lo escuché abrir gavetas, mover frascos. Volvió con un paquetito envuelto en papel manila. «Aquí están», dijo. «Son 3,50 pesos». Saqué el dinero de mi bolsita y se lo di. Nuestros dedos se rozaron cuando agarró las monedas y sentí como un corrientazo. Él también lo sintió porque me miró directo a los ojos. «Remedios», dijo bajito. «¿Puedo decirte algo?» Mi corazón empezó a latir fuerte. «Sí, hace mucho tiempo que quiero hablarte, desde que tenías como 15 años, pero nunca me atrevía, porque tu padre es muy estricto y no quería que pensaran mal». No sabía qué decir. Me quedé callada, sintiendo cómo me subía el calor a las mejillas. «Eres la muchacha más bonita del pueblo», continuó, «y la más inteligente también. Mi padre siempre dice que eres la mejor alumna que tu papá ha tenido. Dice que vas a llegar lejos». «Gracias», logré susurrar. «¿Puedo pedirte algo?» «¿Qué?» «Puedo ir a hablar con tu padre, para pedirle permiso de visitarte, de que seamos novios como Dios manda». El mundo se detuvo en ese momento. Sebastián Ramírez, el hijo del doctor, el muchacho más guapo del pueblo, me estaba pidiendo ser su novia. Yo no sé qué decir. «Di que sí», dijo sonriendo. Esa sonrisa que hacía que sus ojos brillaran. «Di que sí, y mañana mismo voy a hablar con tu papá. Vamos a hacer todo bien, con respeto, como debe ser». «Sí», dije. La palabra salió solita de mi boca, sin pensarla. «Sí, Sebastián». Se acercó a mí. Estábamos muy cerca, tan cerca que podía oler su loción, una loción fresca que olía a limón y hierbas. Levantó la mano despacio y me tocó la mejilla con los dedos. «Remedios», susurró. Y antes de que pudiera decir nada más, me besó. Fue mi primer beso. No sabía que se sentía así, como si el piso desapareciera debajo de mis pies, como si todo lo demás dejara de existir. Solo estábamos él y yo en ese consultorio vacío, con el sol del atardecer entrando por la ventana. El beso duró solo unos segundos. Cuando se separó yo estaba temblando. «Perdóname», dijo. «No debí hacer eso antes de hablar con tu padre, pero es que llevo tanto tiempo soñando con besarte». «Yo también», admití. «También soñaba con esto». Nos quedamos ahí parados, mirándonos, sin saber qué más decir. Mi mente estaba llena de confusión.
Sabía que lo que acababa de pasar estaba mal. Las niñas decentes no se dejaban besar antes del matrimonio, pero al mismo tiempo sentía una felicidad tan grande que me dolía el pecho. «Tengo que irme», dije de repente. «Mi madre se va a preocupar si tardo mucho». «Sí, sí, por supuesto. Mañana voy a tu casa en la tarde. Voy a hablar con tu padre, te lo prometo». Salí del consultorio casi corriendo, con el paquete de medicinas apretado contra el pecho. El corazón me latía tan fuerte que pensaba que se me iba a salir. Caminé rápido por las calles empedradas sin ver a nadie, perdida en mis pensamientos. Sebastián me había besado. Sebastián quería ser mi novio. Iba a hablar con mi padre. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina preparando la cena. «Tardaste mucho, hija», dijo. «¿Pasó algo?» «No, nada. Había mucha gente esperando. Era mi primera mentira. No lo sabía en ese momento, pero iba a ser la primera de muchas. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando al techo oscuro, reviviendo ese beso una y otra vez, tocándome los labios con los dedos, tratando de recordar exactamente cómo se había sentido, pensando en cómo sería cuando Sebastián fuera a hablar con mi padre, cómo sería tener un novio oficial, cómo sería nuestro futuro juntos. Me imaginaba casándome con él en la iglesia de San Miguel. Yo con un vestido blanco que mi madre me haría, él con su traje, viviendo en una casa bonita, él siendo doctor como su padre, yo siendo maestra, teniendo hijos que serían inteligentes y guapos. Nunca imaginé que ese beso inocente en el consultorio, iba a cambiar mi vida para siempre. Nunca imaginé que ese iba a ser el principio del secreto que cargaría durante 35 años. Pero todavía no sabía nada de lo que venía. Todavía era solo una niña de 17 años enamorada, soñando con su futuro. Todavía faltaba que todo se derrumbara. Al día siguiente, viernes, desperté con una emoción que nunca había sentido. Hoy, Sebastián vendría a hablar con mi padre. Hoy mi vida cambiaría. Me levanté más temprano que de costumbre, me bañé con cuidado especial, me puse mi mejor vestido, me peiné con las trenzas bien apretaditas. Mi madre me miraba extrañada. ¿Por qué tan arreglada para ir a la escuela? Nada más así, mamá. Me quiero ver bonita. Durante las clases no puse atención a nada. Mi mente estaba en la tarde, en el momento que Sebastián llegaría a casa. ¿Qué le diría a mi padre? ¿Mi padre aceptaría? Don Crescencio era estricto pero justo. Sebastián venía de buena familia, estaba estudiando una carrera, era un muchacho de bien. No había razón para que mi padre dijera que no. Las horas pasaron lentísimas. Cuando finalmente terminaron las clases, corrí a casa. Comimos como siempre, pero yo apenas probé bocado. Mi madre se dio cuenta. ¿Estás enferma, Remedios? Casi no comiste. No tengo mucha hambre, mamá. Mi padre me miró por encima de sus lentes. ¿Todo bien en la escuela? Sí, papá. Todo bien. Después de comer me fui a mi cuarto a cambiarme. Me puse otro vestido, uno color rosa pálido que mi madre me había hecho para las fiestas patronales. Me solté las trenzas y me peiné el cabello suelto, cosa que casi nunca hacía. Me pellizqué las mejillas para que se me pusieran rosadas. Como a las 4 de la tarde escuché que alguien tocaba la puerta. Mi corazón se disparó. Salí de mi cuarto despacito. Mi madre fue a abrir. Era Sebastián. Venía muy arreglado. Pantalón negro, camisa blanca, hasta corbata traía. El cabello peinado con brillantina, los zapatos boleados brillando. En las manos traía un ramo de flores, claveles rojos del jardín de su casa. «Buenas tardes, doña Socorro», dijo quitándose el sombrero. «¿Está el profesor Crescencio? Me gustaría hablar con él sobre un asunto importante».
Mi madre, sorprendida, lo hizo pasar a la sala. Yo me quedé escondida en el pasillo, escuchando. «Profesor», lo escuché decir, «vengo con mucho respeto a pedirle permiso de visitar a su hija Remedios. Mis intenciones son serias y honorables. Quiero ser su novio formal, con el propósito de, en el futuro, cuando termine mi carrera, pedirla en matrimonio». Se hizo un silencio pesado. Yo contenía la respiración. «Sebastián», dijo mi padre finalmente. Su voz sonaba seria. «Aprecio mucho a tu familia. Tu padre es un hombre honorable y tú pareces seguir sus pasos. Pero Remedios tiene apenas 17 años, es muy joven todavía. Además, tiene planes de estudiar para maestra. No quiero que ningún noviazgo la distraiga de sus estudios». «Lo entiendo perfectamente, profesor. Yo no vengo a distraerla. Al contrario, la apoyo en sus planes de estudiar. Yo mismo estoy estudiando medicina y sé lo importante que es la educación. Solo pido permiso de visitarla los domingos después de misa, aquí en su casa, con usted y doña Socorro presentes». Otro silencio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. «Déjame pensarlo», dijo mi padre. «Es una decisión importante. Dame unos días para hablar con Socorro y con la niña». «Por supuesto, profesor. Esperaré el tiempo que sea necesario. Con su permiso me retiro». Escuché pasos acercándose a la puerta. Me escondí más en el pasillo. Sebastián salió. Antes de cruzar la puerta, volteó y me vio ahí escondida. Me guiñó un ojo y sonrió. Esa noche mi padre me llamó a la sala. Mi madre estaba ahí también, cosiendo algo a mano. «Remedios», empezó mi padre. «Vino Sebastián Ramírez a pedir permiso de ser tu novio. ¿Tú sabías algo de esto?» Bajé la mirada. «No, papá. Bueno, sí. Ayer me lo mencionó cuando fui por las medicinas de la abuela, pero le dije que tenía que hablar con usted primero. ¿Y tú qué piensas al respecto?» «Sebastián es un muchacho bueno, papá. Viene de buena familia. Está estudiando una carrera. Nunca ha sido irrespetuoso conmigo». Mi padre suspiró hondo. «Es cierto. Pero eres muy joven, hija, y tienes que terminar tus estudios. No quiero que te cases a los 18 como tantas muchachas del pueblo y pierdas la oportunidad de ser alguien en la vida». «No me voy a casar pronto, papá. Solo sería un noviazgo. Y usted mismo siempre dice que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Sebastián vino a pedir permiso como debe ser. No estamos haciendo nada a escondidas». Mi madre intervino. «Crescencio, la niña tiene razón. Es mejor un noviazgo bien llevado aquí en la casa bajo nuestra supervisión que los muchachos ándense viendo a escondidas por ahí. Al menos así sabemos qué está pasando». Mi padre se quedó pensando un rato largo. «Está bien», dijo finalmente, «pero con condiciones. 1. Las visitas serán solo los domingos después de misa, aquí en la sala con nosotros presentes. 2. Nada de salir solos a pasear. 3. Remedios tiene que mantener sus calificaciones altas. Si veo que bajan, se acaba el noviazgo. Y 4. Nada de pensar en matrimonio hasta que los dos terminen sus carreras. ¿Entendido?» «Sí, papá. Gracias, papá». Me levanté y fui a abrazarlo. Él me devolvió el abrazo, pero sentí que estaba preocupado, como si supiera algo que yo no sabía. El domingo siguiente comenzó oficialmente mi noviazgo con Sebastián. Después de misa, él vino a casa. Se sentó en la sala con nosotros. Conversamos de cosas sencillas mientras mi madre cosía y mi padre leía el periódico. Sebastián me contó sobre sus estudios de medicina en Oaxaca. Yo le conté sobre mis planes de estudiar para maestra. Las semanas pasaron así. Todos los domingos Sebastián venía a visitarme. Nos sentábamos en la sala, conversábamos, siempre bajo la mirada vigilante de mis padres. Era frustrante a veces porque queríamos estar solos, platicar con más libertad, pero respetábamos las reglas. Hasta que un día,
como al mes de noviazgo, Sebastián me susurró cuando mis padres no estaban poniendo atención. Mañana jueves, cuando vayas por las medicinas de tu abuela, llega temprano, a las 4. Vamos a poder hablar a solas. Mi corazón dio un brinco. Sabía que estaba mal. Sabía que estábamos rompiendo las reglas, pero dije que sí. El jueves llegué al consultorio a las 4 en punto. Como Sebastián había predicho, no había nadie. Su padre estaba haciendo visitas domiciliarias. Doña Petra había salido temprano. Sebastián me estaba esperando. Cuando entré, cerró la puerta con llave. «No quiero que nadie nos interrumpa», dijo. «Solo quiero hablar contigo a solas, sin que tus padres estén escuchando cada palabra». Nos sentamos en las sillas de la sala de espera. Me tomó la mano. «Te extraño toda la semana», dijo. «Los domingos son tan cortos y tu padre siempre está ahí mirándonos». «Lo sé, yo también te extraño». «Remedios, te quiero mucho. Nunca he sentido esto por nadie. Sé que somos jóvenes, pero estoy seguro de que tú eres la mujer con la que me voy a casar. Yo también te quiero, Sebastián». Nos besamos. Como la primera vez, sentí que el mundo desaparecía. Solo existíamos nosotros dos. Un beso llevó a otro y otro. Sus manos empezaron a moverse por mi espalda, las mías por su cuello. La respiración se nos aceleró a ambos. «Remedios», susurró contra mis labios. «Te deseo tanto». «Yo también», dije sin pensar. No sé cómo pasó. Un momento estábamos sentados en las sillas. Al siguiente estábamos en el consultorio de atrás, en la camilla de revisión. Su camisa desabotonada, mi vestido levantado. «¿Estás segura?», preguntó. Sus ojos me miraban con una mezcla de deseo y preocupación. Debía haber dicho que no. Debía haberme levantado y salido corriendo. Pero tenía 17 años y estaba enamorada y pensaba que el amor lo perdonaba todo. «Sí», susurré, «estoy segura». Esa tarde, en ese consultorio, dejé de ser niña. Me entregué a Sebastián pensando que nos íbamos a casar, que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos, que lo que estábamos haciendo era solo adelantar un poco lo que de todos modos iba a pasar. Fue doloroso, fue rápido, fue confuso. No fue nada como lo que había imaginado, pero cuando terminó y nos quedamos abrazados en esa camilla estrecha, sentí que ahora éramos uno solo, que nada nos podría separar. «Te amo», dijo él. «Eres mía para siempre». «Y tú eres mío», respondí. Me arreglé la ropa. Él hizo lo mismo. Nos besamos una vez más antes de que yo saliera. Quedamos en que nos veríamos así cada jueves. Nuestro secreto. Nuestro pecado. Regresé a casa caminando como en una nube. Sentía que todo el mundo podría verlo en mi cara, que mi madre sabría inmediatamente lo que había hecho. Pero nadie notó nada. Llegué. Le di las medicinas a mi abuela. Ayudé a poner la mesa para cenar. Esa noche, acostada en mi cama, toqué mi cuerpo que ya no se sentía igual. Ya no era la Remedios de antes, era otra persona. Una mujer que había conocido el amor prohibido, y aunque sabía que estaba mal, no me arrepentía, porque amaba a Sebastián, y él me amaba a mí, y nos íbamos a casar. Todo iba a salir bien, pero estaba equivocada. Todo iba a salir terriblemente mal, y todavía no sabía cuál era el secreto que iba a tener que guardar. Los jueves se volvieron nuestro día. Cada semana me inventaba alguna excusa para llegar temprano al consultorio, y ahí nos encontrábamos Sebastián y yo, en ese espacio robado donde podíamos ser nosotros mismos sin miradas vigilantes. Los domingos seguíamos con nuestro noviazgo formal en mi casa. Sebastián llegaba pulcramente vestido, saludaba con respeto a mis padres, se sentaba en la sala y conversábamos de cosas triviales. Pero debajo de esa fachada de novios castos guardábamos nuestro secreto ardiente. 2 meses después de aquella primera vez empecé a sentirme rara.
Me mareaba por las mañanas. El olor del café que antes me encantaba ahora me daba náuseas. Me sentía cansada todo el tiempo. Al principio pensé que era un resfriado o algo que había comido mal. Pero cuando mi menstruación no llegó, un terror frío me recorrió el cuerpo. Conté los días en mi calendario escondido. 1 semana de retraso, 2 semanas, 3 semanas. No podía ser. Por favor, Dios, que no fuera lo que yo pensaba. El siguiente jueves llegué al consultorio temblando. Sebastián notó inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasa, mi amor? Estás muy pálida. Sebastián, dije, y mi voz se quebró. Creo que estoy embarazada. El color se le fue de la cara. Se sentó pesadamente en una silla. ¿Estás segura? No me ha bajado en 3 semanas y me siento mal todo el tiempo. Se quedó callado un rato largo. Pude ver su mente trabajando, calculando, buscando soluciones. No te preocupes, dijo finalmente. Si estás embarazada, nos casamos ya. Le digo a mi padre que hable con el tuyo. Adelantamos la boda. Nadie tiene que saber. Pero mi padre dijo que no me podía casar hasta terminar la carrera. Y todavía me falta 1 año para acabar la secundaria. Pues tendremos que convencerlo. Le diré que ya tengo trabajo en el hospital de Oaxaca, que puedo mantenerte, que... Sebastián, lo interrumpí. Si mi padre se entera de que estoy embarazada, me mata. Y a ti también. Tenía razón. Don Crescencio era un hombre de principios. El honor de la familia lo era todo para él. Si se enteraba que su hija mayor, la niña aplicada, la que iba a ser maestra, se había embarazado antes del matrimonio, el escándalo destruiría a la familia entera. Entonces tenemos que estar seguros primero, dijo Sebastián. Mi padre tiene pruebas de embarazo en el consultorio. Voy a hacerte una mañana que él no esté. El siguiente martes, Sebastián me citó temprano en el consultorio. Me hizo la prueba. Me dijo que tardaría un par de horas en dar el resultado. Me fui a casa con el estómago hecho un nudo. Esa tarde, cuando regresé, Sebastián tenía la cara descompuesta. Es positiva, dijo. Estás embarazada. El mundo se vino abajo. Me senté en una silla porque las piernas no me sostenían. ¿Qué vamos a hacer? Nos casamos. Esta misma semana hablo con tu padre. Le digo que conseguí un trabajo muy bueno, que ya no puedo esperar más, que te amo y quiero casarme contigo ya. ¿Y si dice que no? No va a decir que no. Soy buen partido. Mi padre es doctor, yo voy a ser doctor, tengo cómo mantenerte. Pero yo conocía a mi padre, conocía sus principios y tenía miedo. Sebastián habló con mi padre ese mismo viernes. Yo escuché la conversación escondida en el pasillo, como la primera vez. Profesor Crescencio, dijo Sebastián, vengo a pedirle formalmente la mano de Remedios. Sé que habíamos acordado esperar, pero he conseguido una plaza muy buena en el Hospital Civil de Oaxaca. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar, y no quiero irme sin Remedios. La amo y quiero casarme con ella ya. Mi padre se quedó callado mucho tiempo. Sebastián, dijo finalmente, aprecio tu honestidad, pero Remedios tiene apenas 17 años. Le falta 1 año para terminar la secundaria. No puedo permitir que se case ahora y pierda la oportunidad de estudiar. Pero, profesor, ella puede terminar la secundaria en Oaxaca. Yo la apoyo. No la voy a obligar a quedarse en casa. Puede estudiar, puede hacer su carrera. No, Sebastián. Mi respuesta es no. Cuando Remedios termine de estudiar para maestra, si ustedes siguen con la misma idea, entonces hablamos. Pero no antes. Pero, profesor, dije que no. Y cuando digo no, es no. Escuché a Sebastián salir de la casa. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Yo me quedé ahí en el pasillo, con las manos en el vientre donde ya crecía una vida que nadie podía saber que existía.
Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Estaba embarazada de un hombre que quería casarse conmigo, pero mi padre no lo permitía. ¿Qué iba a hacer? En unas semanas más mi vientre empezaría a crecer. La gente se daría cuenta. El escándalo caería sobre mi familia como un huracán. El siguiente jueves, Sebastián tenía un plan. «Nos vamos», dijo. «Nos fugamos a Oaxaca. Nos casamos allá. Para cuando tu padre se entere, ya estaremos casados y no podrá hacer nada». «No puedo hacerle eso a mi familia», dije. «Mi padre es maestro. El respeto del pueblo es todo para él. Si me fugo, lo destruyo. ¿Y qué otra opción tenemos? En un mes más se te va a empezar a notar. ¿Qué prefieres, que nos fuguemos ahora o esperar a que todos se enteren?» Tenía razón. No había más opciones. O me fugaba con Sebastián, o enfrentaba el escándalo más grande que el pueblo había visto en años. «Dame unos días para pensarlo», le pedí. Pero no necesitaba días, necesitaba un milagro, y el milagro nunca llegó. Una semana después, mi mundo se derrumbó completamente. Sebastián no llegó a visitarme el domingo. Le pregunté a doña Petra cuando fui por las medicinas de mi abuela y me dijo que se había ido a Oaxaca, que había empezado su trabajo en el hospital y que solo vendría al pueblo una vez al mes. Se había ido, sin decirme adiós, sin decirme cuándo nos íbamos a fugar, nada. Le escribí cartas, 5 cartas que mandé a la dirección del hospital que doña Petra me dio. Ninguna tuvo respuesta. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, un mes. Mi vientre empezaba a redondearse ligeramente. Ya no podía abrochar el último botón de mi falda, y entonces, un domingo después de misa, vi a Sebastián en el atrio de la iglesia. Venía del brazo de una muchacha bonita, bien vestida, de la ciudad. Lo vi reírse con ella, verla con esos mismos ojos con los que me había visto a mí. Me acerqué temblando. «Sebastián», se volteó. Por un segundo vi pánico en sus ojos. Luego puso una máscara de cortesía. «Ah, Remedios, qué gusto verte. Mira, te presento a Sofía, mi novia. Nos vamos a casar en diciembre». El mundo se detuvo. Su novia. Se iban a casar. Pero... ¿y yo?, logré susurrar. Me miró con esos ojos que antes brillaban de amor y ahora estaban fríos como piedras. «Tú eras una niña, Remedios. Un entretenimiento. Nunca fue nada serio». Dio media vuelta y se fue con ella. Yo me quedé ahí parada en medio del atrio, con la gente mirándome, susurrando. Mi mundo se había terminado. Esa noche, acostada en mi cama, con las manos en mi vientre que crecía, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía quedarme en el pueblo. No podía destruir a mi familia con el escándalo. No podía criar sola a un hijo siendo una mujer marcada. Había una sola salida, una salida que me permitiría esconder el secreto para siempre. Al día siguiente fui a hablar con el padre Anselmo. Le conté todo. El noviazgo, el embarazo, el abandono. Lloré en su confesionario hasta vaciarme. «Hija», me dijo con esa voz española cansada, «pecaste, sí. Pero Dios es misericordioso. Hay un convento en Oaxaca, las Hermanas de la Caridad. Ellas reciben a muchachas en tu situación. Puedes dar a luz ahí. El bebé será dado en adopción a una familia buena. Y si quieres, puedes quedarte con ellas, tomar los votos, dedicar tu vida a Dios como penitencia. Y mi familia, les diremos que has sentido el llamado de Dios, que quieres ser monja. Es una vocación honorable, tu padre estará orgulloso». Y así fue como, 2 semanas después, le dije a mi familia que había sentido el llamado de servir a Dios, que quería entrar al convento. Mi padre, sorprendido pero orgulloso, aceptó. Mi madre lloró, pero respetó mi decisión. Mis hermanos no entendieron nada. Me fui al convento de las Hermanas de la Caridad en Oaxaca
con 4 meses de embarazo y el corazón roto en 1000 pedazos. Ahí, escondida detrás de muros altos y rezos constantes, vi crecer mi vientre. Sentí las pataditas del bebé. Lo imaginé con los ojos de Sebastián. En enero de 1970 di a luz a una niña perfecta con cabello negro y ojos enormes. La tuve en mis brazos por 5 minutos. 5 minutos para memorizar cada detalle de su carita, para besarle la frente, para susurrarle «perdóname». Luego se la llevaron. Me dijeron que una familia buena la había adoptado, que iba a tener una vida feliz, que iba a estar bien. Y yo me quedé ahí, vacía, rota, muerta en vida. Tomé los votos, me convertí en Sor Remedios del Sagrado Corazón, vestí el hábito negro, corté mi cabello. Renuncié al mundo. Durante 35 años guardé el secreto. Nadie en mi familia supo nunca que había tenido una hija. Nadie supo que no era monja por vocación, sino por necesidad. Nadie supo que cada noche, en la oscuridad de mi celda, lloraba por la hija que me habían quitado. El secreto que cargué todos esos años no era solo que había tenido una hija, era que había entrado al convento huyendo. Era que mi vida entera había sido una mentira. Era que había renunciado a todo, al amor, a la maternidad, a la libertad, para proteger el honor de mi familia. Y ese peso, ese secreto enorme, me había aplastado durante 35 años. Pero ahora, después de todo este tiempo, después de toda esta vida de silencio y oración falsa, finalmente lo estoy contando. Finalmente estoy dejando que el secreto salga a la luz. Porque los secretos no desaparecen, mijos. Los secretos crecen en la oscuridad hasta que te consumen. Y yo ya no quiero ser consumida. Han pasado tantos años desde aquella niña de 17 que entró al convento con el corazón roto. 35 años de rezos, de silencio, de fingir una vocación que nunca tuve. 35 años cargando un secreto que pesaba más que todas las cruces del mundo. La vida en el convento era dura pero predecible. Despertábamos a las 4 de la mañana para las laudes, rezábamos 7 veces al día, trabajábamos en el hospital que las hermanas administraban, atendiendo a los enfermos, limpiando pisos, lavando sábanas, comíamos en silencio. Dormíamos en celdas pequeñas con una cama de hierro, un crucifijo en la pared y nada más. Yo cumplía con todo mecánicamente. Rezaba sin sentir las palabras. Trabajaba sin pensar en lo que hacía. Vivía sin vivir realmente. Era como un fantasma vagando por esos pasillos fríos, repitiendo movimientos que no tenían sentido. Las otras hermanas me veían como una monja ejemplar, callada, obediente, dedicada. La Madre Superiora siempre me ponía de ejemplo. Miren a Sor Remedios, así es como se vive la humildad y la devoción, si supieran. Si supieran que cada noche, cuando apagaban las luces, yo lloraba escondida bajo las sábanas, que cada día me levantaba sin ganas de vivir, que cada oración era vacía porque mi corazón estaba muerto. Los primeros años fueron los peores. El dolor de haber perdido a mi hija era tan grande que a veces pensaba que me iba a volver loca. La buscaba en cada bebé que llegaba al hospital. ¿Sería ella? Tendría ya 2 años, 3, 4. La familia que la adoptó la estaría cuidando bien. La querrían. ¿Sabría ella que su madre biológica pensaba en ella todos los días? Mi familia me visitaba 2 veces al año. Mi padre llegaba orgulloso de su hija la monja. Mi madre me traía dulces que no podía comer porque habíamos hecho voto de no tener placeres mundanos. Mis hermanos crecieron, se casaron, tuvieron hijos. Yo los veía a través de la reja de la sala de visitas, escuchaba sus noticias, sonreía cuando debía sonreír, pero estaba muerta por dentro. Nadie sospechó nunca,
Nadie preguntó nunca. Mi secreto estaba a salvo, pero el peso de ese secreto me estaba matando poco a poco. Con el paso de los años desarrollé insomnio, dolores de cabeza constantes, ataques de ansiedad que me dejaban sin aire en medio de la noche. Los doctores dijeron que era estrés, que necesitaba descansar más, rezar más, como si rezar pudiera curar un corazón roto. Los años pasaron. 10 años, 20 años, 30 años. Mi padre murió sin saber nunca la verdad. Mi madre también. Mis hermanos siguieron con sus vidas, visitándome cada vez menos. Hasta que un día, hace 5 años, algo cambió. Trabajaba en el hospital del convento atendiendo a los pacientes cuando una mujer joven llegó preguntando por mí. Tendría unos 30 años, cabello negro largo, ojos grandes. Algo en ella me resultaba familiar, pero no sabía qué. ¿Sor Remedios?, preguntó. Sí, hija. ¿En qué puedo ayudarte? Se quedó mirándome un rato largo. Vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi nombre es Ana Lucía, dijo. Fui adoptada cuando nací. Hace un año empecé a buscar a mi madre biológica. Los registros del orfanato me llevaron aquí, a este convento. Me dijeron que usted es mi madre. El mundo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Todo se detuvo. Mi hija estaba frente a mí. Después de 35 años había venido a buscarme. No pude hablar. Solo la miré. Busqué en su cara los rasgos de Sebastián, los míos, y ahí estaban. Los ojos eran míos, la nariz era de él, la forma de la boca era mía. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Usted es mi madre? Asentí con la cabeza. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Sí, logré susurrar. Sí, yo soy tu madre. Nos abrazamos ahí en medio del hospital. Lloramos juntas. 35 años de dolor, de ausencia, de preguntas sin respuesta. Todo salió en ese abrazo. Cuando nos separamos me contó su historia. La habían adoptado unos maestros buenos de Oaxaca. Habían sido padres maravillosos. Le habían dado amor, educación, todo. Pero siempre había sentido que faltaba algo. Siempre había querido saber de dónde venía. Yo le conté mi historia, todo. El noviazgo con Sebastián, el embarazo, el abandono, la decisión de entrar al convento, el secreto que había guardado durante más de 3 décadas. ¿Te arrepientes?, me preguntó. ¿Te arrepientes de haberme dado en adopción? Todos los días de mi vida, respondí honestamente. Pero también sé que hice lo mejor que pude en ese momento. Era una niña asustada de 17 años. No tenía opciones. Y tú tuviste una vida mejor de la que yo te hubiera podido dar. Nos vimos varias veces durante los siguientes meses. Poco a poco fuimos construyendo una relación. No era la relación de madre e hija que habíamos perdido, pero era algo. Era una conexión. Era amor, aunque tardío. Y fue Ana Lucía quien me hizo ver que ya era hora de dejar ir el secreto, que ya era hora de perdonarme, que ya era hora de vivir lo que me quedaba de vida con honestidad. Hace un año, a los 72 años, dejé el convento. Fue la decisión más difícil de mi vida después de aquella de entrar. Le expliqué a la Madre Superiora que nunca había tenido vocación real, que había entrado huyendo, que ya era hora de ser honesta. Causó un escándalo entre las hermanas. Algunas me entendieron, otras me juzgaron, pero ya no me importaba. Había pasado 35 años viviendo para los demás, escondiendo la verdad, cargando el peso del secreto. Ya era hora de vivir para mí. Ahora vivo en un departamento pequeño en Oaxaca, cerca de Ana Lucía y sus 2 hijos, mis nietos. Trabajo en una biblioteca ayudando a niños con sus tareas. Es un trabajo sencillo, pero me gusta. Me hace sentir útil.
Ana Lucía y yo cenamos juntas todos los domingos. Hablamos de todo, de su infancia, de la mía, de sus padres adoptivos a quienes ahora considero familia también, del futuro. Ya no hablamos del pasado con dolor, sino con aceptación. ¿Me arrepiento de las decisiones que tomé? Sí y no. Me arrepiento de haberme entregado a Sebastián sin estar casada. Me arrepiento de haber creído sus mentiras. Me arrepiento de haber sido tan ingenua. Pero no me arrepiento de haber tenido a Ana Lucía. No me arrepiento de haber protegido a mi familia del escándalo, aunque el precio fue muy alto. Lo que sí me arrepiento es de haber guardado el secreto tanto tiempo, de haber vivido 35 años mintiendo, fingiendo, cargando ese peso sola. Debí haber confiado en alguien, debí haber buscado ayuda, debí haber sido más valiente. Pero éramos otros tiempos, ¿verdad? En los años 60 y 70, una muchacha embarazada sin estar casada era la peor vergüenza. Las familias preferían esconder a sus hijas, mandarlas lejos, inventar historias. El honor familiar era más importante que la felicidad de una niña. Hoy las cosas son diferentes. Hoy una muchacha embarazada puede seguir estudiando, puede criar a su hijo, puede hacer su vida. Todavía hay juicio, sí, todavía hay discriminación, pero al menos hay opciones. Al menos no tiene que esconderse en un convento durante 35 años. Por eso decidí contar esta historia, porque si hay una muchacha ahí afuera que está pasando por algo similar, que está cargando un secreto que la está matando, quiero que sepa que no está sola. Quiero que sepa que hay salidas. Quiero que sepa que el secreto no la tiene que definir para siempre. Los secretos tienen poder solo mientras los mantenemos en la oscuridad. Una vez que los sacamos a la luz, pierden su fuerza. Sí, puede doler. Sí, puede haber consecuencias. Pero nada es peor que vivir una vida entera cargando un peso que no te deja respirar. Si pudiera volver atrás, ¿qué haría diferente? Le diría la verdad a mi familia. Sí, mi padre se hubiera enojado. Sí, habría habido escándalo, pero eventualmente se hubiera calmado y tal vez, solo tal vez, hubiera podido criar a mi hija, o al menos hubiera podido elegir en lugar de que otros eligieran por mí. Pero no puedo volver atrás, nadie puede. Solo puedo vivir hacia adelante. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, viviendo. De verdad viviendo, no solo existiendo. Ana Lucía me preguntó hace poco si alguna vez intenté buscar a Sebastián. Le dije que no, que ese capítulo de mi vida se cerró hace mucho. Supe por gente del pueblo que se casó con aquella muchacha de la ciudad, que tuvo hijos, que fue un doctor exitoso, que murió hace 10 años de un infarto. No sentí nada cuando me enteré de su muerte. Ni coraje, ni tristeza, ni satisfacción. Nada. Ese hombre había dejado de ser importante para mí hace décadas. El poder que tuvo sobre mi vida terminó el día que decidí dejar de esconderme, porque eso es lo que el secreto hacía, ¿saben? Me mantenía escondida, me mantenía prisionera, me mantenía viviendo una vida que no era mía. Y cuando finalmente lo solté, cuando finalmente dije la verdad, me liberé. No fue fácil. Decirle a mis hermanos la verdad después de tantos años fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Consuelo lloró. José Luis se enojó porque le había mentido toda la vida. Esperanza y Salvador, que eran muy chiquitos cuando me fui, no entendían bien. Pero con el tiempo, todos aceptaron. Todos perdonaron. Y ahora tengo una relación más honesta con ellos que nunca antes. También fue difícil enfrentar a la comunidad del pueblo. Los chismes corrieron como pólvora. ¿Se enteraron? La hija del maestro Crescencio no era monja de verdad. Tuvo una hija fuera del matrimonio, por eso se metió al convento. La gente hablaba, algunos me juzgaban,
otros sentían lástima, pocos entendían. Pero, ¿saben qué? Ya no me importa, porque la opinión de gente que no me conoce, que no sabe por lo que pasé, no tiene poder sobre mí. Viví 35 años preocupándome por el qué dirán, ya no más. Ahora, cuando camino por las calles de Oaxaca, camino con la cabeza en alto. Cuando me presento, digo mi nombre verdadero, Remedios García Morales. No soy Remedios del Sagrado Corazón, porque ese nunca fui yo. Ese era solo un disfraz que usé para esconderme. La verdadera yo es una mujer de 73 años que cometió errores, que tomó decisiones difíciles, que sobrevivió a circunstancias imposibles. Una mujer que perdió 35 años de su vida, pero que está decidida a vivir plenamente los años que le quedan. Mis nietos, los hijos de Ana Lucía, me llaman abuela. Cuando los veo jugar, cuando los escucho reír, pienso en todo lo que me perdí, en los primeros pasos de Ana Lucía que nunca vi, en sus primeras palabras que nunca escuché, en sus cumpleaños que nunca celebré. Y duele, todavía duele, siempre dolerá, pero también hay gratitud. Gratitud de que Ana Lucía me haya buscado, gratitud de que hayamos podido construir una relación, gratitud de que, aunque tarde, pueda ser parte de su vida, gratitud de conocer a mis nietos, gratitud de tener una segunda oportunidad. La vida es extraña, mijos. A veces nos quita todo y luego nos devuelve algo. No lo mismo, pero algo. No recuperé los 35 años perdidos. No recuperé la oportunidad de criar a mi hija. Pero gané honestidad, gané libertad, gané paz. Y esa paz, después de tantos años de tormento interno, es un regalo que no tiene precio. Así que este es mi secreto, el secreto que guardé durante 35 años, el secreto que casi me mata, el secreto que finalmente me liberó cuando decidí soltarlo. No era un secreto de algo malo que hice, era un secreto de una niña que cometió un error y pagó un precio demasiado alto. Era un secreto de una sociedad que castigaba a las mujeres por ser humanas. Era un secreto de un tiempo donde el honor valía más que la felicidad. Pero los tiempos cambian, y aunque no puedo cambiar mi pasado, puedo cambiar cómo vivo con él. Puedo elegir ya no esconderme. Puedo elegir vivir en la luz en lugar de en la oscuridad. Y si están escuchando esto y están cargando un secreto que los está matando, les digo, suéltenlo, cuéntenlo, búsquense a alguien de confianza y sáquenlo de adentro. Sí, va a doler. Sí, puede haber consecuencias. Pero nada, absolutamente nada, es peor que cargar ese peso solo. Los secretos nos enferman. Los secretos nos quitan la vida. Los secretos nos mantienen prisioneros en jaulas que nosotros mismos construimos. Y la libertad, la verdadera libertad, solo llega cuando tenemos el valor de abrir la puerta y salir. Yo lo hice. A los 72 años, después de una vida entera escondida, finalmente salí de la jaula. Y aunque el mundo afuera da miedo, aunque es incierto, es mucho mejor que vivir encerrada. Porque al final, mijos, solo tenemos una vida. Una. Y desperdiciar esa vida cargando secretos que nos pesan, escondiendo quiénes somos realmente, viviendo para los demás en lugar de para nosotros, eso no es vivir. Eso es solo sobrevivir. Y meremos más que eso. Todos merecemos más. Yo perdí 35 años, pero no voy a perder ni un día más. Cada mañana que me levanto es un regalo. Cada comida que comparto con Ana Lucía y mis nietos es una bendición. Cada libro que leo, cada paseo que doy, cada conversación que tengo, todo es precioso porque ahora lo vivo siendo yo misma. No fingiendo, no escondiendo, solo siendo. Y esa es la mejor manera de vivir. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una mujer que pasó 35 años escondida detrás de un hábito de monja
cargando un secreto que casi la mata, pero que finalmente encontró el valor de decir la verdad y vivir libre. Espero que esta historia les haya tocado el corazón. Espero que les haya enseñado algo. Y principalmente, espero que si están cargando un secreto, si están viviendo una mentira, encuentren el valor de ser honestos, con ustedes mismos primero y luego con los demás. Porque la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Siempre. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, dejen un comentario aquí abajo. ¿Alguna vez han tenido que guardar un secreto difícil? ¿Cómo lo manejaron? Me encantaría leer sus historias. Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis experiencias pueden ayudar a otros. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, háganlo ahora. Denle clic a la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana compartimos historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, nunca es tarde para vivir con honestidad. Nunca es tarde para ser libres.